Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 sencillos videos en donde encontrarás los fundamentos teóricos de este camino de oración. Bien, antes de comenzar, debo pedirte que apoyes el trabajo que hacemos aquí en el canal. ¿Para qué? Para que la plataforma YouTube nos pueda promover. Te invito a que nos apoyes con un dedito arriba, es decir, un me gusta en este video. No te cuesta nada, pero a nosotros nos vale de mucho para poder así llegar a muchas más personas. Gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Sin más preámbulos, vamos a comenzar y oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. En este momento te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Esta lectura de hoy es continuación de la lectura de ayer. Seguimos en el Evangelio de San Mateo y vamos a descubrir lo que nos trae la lectura de hoy. Ten a la mano tu cuaderno espiritual porque lo vas a utilizar más adelante. Empecemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y dentro de este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Es momento de repasar el texto, de revisar sus partes más importantes, los personajes, subrayarlo. Hoy el texto es muy corto, muy breve, por tanto será sencillo identificar el contexto y lo que él trae. Entonces vamos a irlo haciendo poco a poco, vamos a irlo releyendo y sacando las partes más importantes para llevarnos a la meditación. Comencemos. Bien, entonces comenzaré por subrayarte que el Evangelio de hoy enseña cómo observar la ley de Dios de una manera práctica y que su práctica a su vez muestre en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley. Mateo escribe para ayudar a las comunidades de judíos convertidos a superar las críticas de los hermanos de raza que los acusaban diciendo: ustedes son infieles a la ley de Moisés. Jesús mismo había sido acusado de infidelidad a la ley de Dios.
Mateo trae la respuesta esclarecedora de Jesús a los que lo acusaban. Así nos da una luz para ayudar a las comunidades a resolver el problema propio. Entonces, usando imágenes de la vida cotidiana con palabras sencillas y directas, Jesús había dicho que la misión de la comunidad, su razón de ser, si nos acordamos de lo que hablamos ayer, era ser sal y luz. Esa era o es la misión de las comunidades. Había dado algunos consejos respecto de cada una de las imágenes. A continuación vienen los 3 breves versículos del Evangelio de hoy. Repasemos los versículos del 17 al 18 y veamos. Ni una tilde de la ley dejará de ser vigente. Había varias tendencias en las comunidades de los primeros cristianos. Unas pensaban que no era necesario observar las leyes del Antiguo Testamento, pues es la fe en Jesús lo que nos salva y no la observancia de la ley. Eso lo decía San Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Es la fe en Jesús y no la observancia de la ley. Otros aceptaban a Jesús como Mesías, pero no aceptaban la libertad del Espíritu con que algunas comunidades vivían la presencia de Jesús resucitado. Pensaban que ellos, siendo judíos, debían continuar observando las leyes del Antiguo Testamento. Había además cristianos que vivían tan plenamente en la libertad de espíritu que habían dejado de mirar la vida de Jesús de Nazaret o el Antiguo Testamento y que llegaban a decir, anatema Jesús. Ante estas tensiones, Mateo procura un equilibrio más allá de los 2 extremos que acabamos de escuchar. La comunidad ha de ser un espacio donde este equilibrio pueda ser alcanzado y vivido. Pero entonces, ¿qué sucede? La respuesta dada por Jesús a los que lo criticaban seguía bien actual para las comunidades. Era bien actual y bien vigente. Él decía, no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Las comunidades no podían estar contra la ley, ni podían encerrarse en la observancia de la ley. Al igual que Jesús, debían alcanzar en la vida de las personas, a saber, en la práctica perfecta del amor. Ese era el norte, la práctica perfecta del amor. Pero ¿cómo alcanzarlo? Sencillamente viviendo lo que la ley les pedía, viviendo lo que le agradaba a Dios, vivir esa vida en el Espíritu. Versículo 19. Ni una tilde de la ley dejará de ser vigente. Y a los que querían deshacerse de toda la ley, Mateo recuerda otra palabra de Jesús. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, el que traspase significaba el que viole uno de estos mandamientos más pequeños. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Vemos la comparación. ¿Será pequeño e insignificante o será grande en el reino de los cielos? ¿Será tomado en cuenta por el Padre?
La gran inquietud del Evangelio de Mateo es mostrar que el Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret y la vida del Espíritu Santo no pueden separarse. Eso lo decíamos ayer, ¿cierto? Las tres forman parte del mismo y único proyecto de Dios y nos comunican la certeza central de la fe, el Dios de Abraham y Sara. Ese Dios está presente en medio de las comunidades por la fe en Jesús de Nazaret, que nos manda su Espíritu. Entonces, habiendo señalado y resaltado todos estos aspectos, pasemos al paso siguiente. Y bien, entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. ¿Qué me dice entonces el texto? El texto de hoy va en la misma línea que el de ayer. Entonces, yo les voy a compartir unos aspectos que he considerado importantes para mi meditación personal y espero que te puedan ayudar en la tuya propia. Vayamos a verlos. Bien, entonces estos son los tres aspectos que he considerado meditar. El primero de ellos, no crean que he venido a abolir. A Jesús lo acusaban de estar destruyendo los fundamentos de la fe judía. Hacía milagros en sábado, no se lavaba las manos hasta los codos, hablaba con libertad, decía que él era más importante que los profetas, se hacía igual a Dios Padre porque lo llamaba Padre y decía, cuando le preguntaban cómo es el Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿quién era este Jesús que rompía todos los esquemas del Antiguo Testamento? ¿Qué sentirían los fariseos, que eran los más apegados a la ley? Y es que realmente no sabían que Él era en verdad el Hijo de Dios. Y llegaron a matarlo. A veces tu hijo o tu hija parece rebelde y parece que te quiere fastidiar la vida, ¿cierto? Si eres madre o eres padre, a veces puede suceder eso con un hijo o con una hija. Pero el problema quizás es que ni entiendes lo que pasa, ni él mismo entiende qué pasa por dentro. Al igual podemos ver que si no tenemos hijos o hijas, puede ser que tengamos personas que nos parezcan un poco fastidiosas y o nos parezcan un poco rebeldes y no entendemos por qué esas personas son así, ni esas mismas personas entienden por qué caen en esos extremos de rebeldía. El problema quizás no está en entender lo que pasa por dentro, sino en analizar cuál es la actitud que debemos tomar con esas personas. Preguntémonos, ¿cuál es la actitud que yo tomo con esas personas rebeldes, con esas personas que me parecen como fastidiosas porque me llevan la contraria? Preguntémonos, ¿la actitud es la de un juicio o las rechazo o les abro la puerta, tengo una actitud de apertura y de diálogo con esas personas? Entendamos que estoy haciendo esta comparación porque Jesús, para muchos,
apegados a la ley de esa época, era una persona rebelde, era una persona que llevaba la contraria, era una persona revolucionaria. Muchos lo tildaban de loco, muchos de sus familiares. Entonces, eso se puede parecer a algo que estemos viviendo con alguien cercano. ¿Cómo es la actitud que debemos tener? ¿Y cómo es la actitud que tenían con Jesús? Lo persiguieron hasta matarlo. Esta persona nos fastidia y la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque ha venido a abolir lo que nosotros creemos que es importante. Y Jesús le dice, no crean que he venido a abolir nada. He venido a darle cumplimiento. Entonces, es darle un vuelco a la manera de ver las cosas. Ese es el llamado que nos hace tal vez la palabra con este primer aspecto. Segundo aspecto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, ¿qué le sucede? Dice Jesús que vino a cumplir hasta la última coma de la ley y todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Pero para Jesús todo es importante. Aunque no todo tiene el mismo valor, no es lo mismo no lavarse las manos que robar. No tiene el mismo peso. Entonces, preguntémonos, ¿tengo la atención y finura de cuidar los detalles de la vida? ¿Qué pasaría en mi matrimonio o en mis relaciones personales si volviera a los detalles de cuando éramos novios o de cuando nos comenzamos a conocer, cuando había esa chispa de la curiosidad por conocerse? Si hiciéramos que nuestra pareja o esa persona que es muy amiga se vuelva a sentir admirado o admirada por mí, se vuelva a sentir importante y protegido por mí, ¿qué pasaría? Sería bien interesante descubrir esto, porque a veces perdemos los detalles de la vida y las relaciones se apagan. Y Jesús nos habla aquí de quebrantar los preceptos menores. ¿De qué nos está hablando? De los detalles. Cuando perdemos los detalles, las relaciones se dañan, se rompen. Revisemos cómo están esos detalles en nuestra vida. Tercer aspecto, el que los cumpla y los enseñe. ¿Qué? Los preceptos. Los preceptos que Dios nos dio en su ley. Jesús decía, no basta cumplir los mandamientos. A veces vivimos en una religión de puro cumplimiento. Cumplo, pero también miento, porque no siento en mi corazón lo que estoy cumpliendo obligado. No basta ser buenos cristianos, hay que enseñar, y hay que enseñar con el ejemplo, hay que iluminar, hay que llevar el mensaje. Preguntémonos, ¿soy capaz de transmitir experiencias espirituales a mis amigos? ¿Tengo la valentía de hablar de cosas de Dios en mi casa o con mis amigos en mis reuniones? ¿O tengo a lo mejor respeto humano? Buena pregunta. El respeto humano es pecado. Tenemos que hablar de ese tema algún día, porque el respeto humano nos hace salir
de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El respeto humano nos saca del amor de Dios y del amor al prójimo. Oremos, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y es momento de preguntarnos qué me hace decir el texto a Dios. Te voy a compartir mi oración personal para que luego tú mismo y tú misma puedas hacer tu propia oración y te invito a que la anotes en tu cuaderno. Oremos. Padre bueno, gracias por no juzgarme cuando a veces ni yo mismo entiendo qué me pasa. Tú eres un Dios de oportunidades. Dame la gracia de tener tolerancia con quien piensa diferente, con, con quien no vive como yo creería que es correcto, que a nadie juzgue, que pueda yo cumplir y enseñar a otros la luz de tu verdad. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y hemos llegado al cuarto paso de la lección divina, que es el propósito. Es momento de hacer el compromiso con el Señor de todo lo que hemos meditado. En este momento nos preguntamos, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? Bien, y te puedo compartir lo que he sentido que me invita a mí el Evangelio. Hoy la palabra me ha interpelado en los siguientes puntos. Debo revisar los detalles. ¿Cómo estoy en los detalles pequeños de la vida? En esos detalles que edifican las relaciones humanas. ¿Cómo estoy en esos detalles? El otro aspecto que me ha invitado también a revisar en mi vida es cómo estoy actuando con las personas que me parecen fastidiosas. Más de una vez nos sucede que nos encontramos con estas personas. Es más, no más de una vez, siempre nos encontramos en la viña del Señor con personas que nos son molestas desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque nos parecen que son fastidiosas, que son personas muy quisquillosas, que son personas de repente rebeldes o que tienen una forma de hablar que nos choca. Y a mí la lectura de hoy me ha interpelado en esto de revisar cuán farisea soy en cuanto al trato con estas personas. Si Jesús quiere que yo vaya y aplique el amor, no puedo tener una actitud farisea, es decir, la misma actitud que tuvieron con Jesús, quererle eliminar, quererle matar, quererlo borrar de la existencia del mapa, porque no lo soportaban. Entonces, me ha invitado a revisar esa actitud que tengo con esas personas. Y por último, me está invitando a seguir llevando el mensaje. No ser cristiano solamente de cumplimiento. Cumplo porque voy a misa, cumplo porque voy a mi parroquia, a mi grupo de oración. No, hoy la palabra me está invitando a no solamente ser un cristiano presencial, sino ser un cristiano o una cristiana activa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Enseñando, iluminando y llevando el mensaje a la vida de los demás. Entonces me estoy preguntando yo misma, ¿cómo lo estoy haciendo? Uno de los medios por los cuales yo lo hago, y no es el único porque también estoy haciendo vida activa en una parroquia, es esta plataforma YouTube. Me he dado la tarea de hace 2 años para acá
comenzar a llevar el mensaje a través de esta plataforma, a través de esta ventanita, a la cual cada día me alegra porque puedo llegarle a muchas más personas. Vamos creciendo en número de suscriptores, entonces me alegra porque el mensaje de alguna u otra manera está llegando. Estoy pudiendo ser luz para otras personas. Estoy pudiendo llegar y transmitirle el mensaje de Dios y eso me alegra el corazón. Sin embargo, siempre hay que pedir la gracia de Dios para que nos acompañe en este caminar, en esta vocación a la cual cada uno de nosotros ha asumido, pero para todos en conjunto la misión es esa: enseñar, iluminar y llevar a los demás el mensaje. Pregúntate, ¿lo estás haciendo? ¿Qué debes mejorar en tu vida? ¿A qué te debes comprometer hoy? El Señor nos invita a que nos revisemos en nuestro hacer y en nuestro eh, quehacer de cristiano. Bien, y hemos llegado así al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Gracias por compartir el video entre tus familiares, amistades y en tus redes sociales, porque así estás iluminando con la palabra de Dios a las vidas de muchas personas. Gracias por el dedito arriba que le has regalado a este video, porque así también estás ayudando a que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Gracias por tu comentario. El día de ayer vi a muchas personas que se animaron a comentar. Te sigo animando a que comentes. Es muy importante que dejes tu comentario allá abajo para saber qué te ha llamado la atención de la lectura, a qué te está moviendo hoy la práctica de este evangelio. ¿Qué te llevas hoy de esta palabra? Me alegra muchísimo el corazón cuando leo tus comentarios. Entonces, escribe, dime de dónde nos ves, de qué país y de qué ciudad eres. Me encantará poderte leer. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba material al canal, la misma plataforma YouTube te avise. Sin más preámbulos, nos despedimos por el día de hoy. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente día en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.